En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Dios hay tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres son uno, el Dios vivo y verdadero. Los tres están separados, pero son uno. En el cielo había un hermoso ángel llamado Lucifer, quien tenía el importante cargo de vigilar el trono de Dios. Pero un día el pecado del orgullo entró en su corazón. Quiso ser como el Dios Todopoderoso. En su delirio de grandeza, Lucifer convenció a muchos ángeles para que se unieran a él y trataron de tomar el control del cielo. Pero Lucifer tenía un gran problema. Él era tan solo un ser creado. Dios arrojó del cielo a Lucifer y a todos los ángeles rebeldes. Estos ángeles caídos llegaron a ser los diablos y Lucifer llegó a ser Satanás. Ellos se establecieron alrededor de la tierra, la que se convirtió en dominio de Satanás. La tierra fue el escenario central de un asombroso drama. Había llegado el momento de crear a uno de los protagonistas principales. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán era perfecto y fue creado para que viviera eternamente. Pero Satanás estaba furioso. Su territorio había sido invadido por una nueva creación, llamada hombre. Adán vivía en el hermoso huerto del Edén y puso nombre a todos los animales que Dios el Hijo había creado. Adán vivía en armonía con Dios, quien le dio dominio sobre todos los seres vivientes. Pero Satanás odiaba a Adán, quería que muriera. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Dios creó a Eva de una de las costillas de Adán. La vida de ellos en el huerto era un verdadero paraíso. Cuando Eva estaba sola, Satanás se acercó a ella en la forma de una hermosa serpiente. Él le mintió a Eva y la tentó para que comiera del árbol prohibido. Eva cometió un terrible error. Obedeció a Satanás en vez de obedecer a Dios. En un evidente acto de desobediencia al comer del fruto prohibido, Adán y Eva pecaron ante Dios y perdieron su inocencia. Los dos murieron espiritualmente y como un virus el pecado pasó a sus descendientes. Como resultado, ninguno de nosotros está libre del pecado. Dios aborrece el pecado y no lo permitirá en su presencia. La maldición de la muerte recayó sobre toda la humanidad y la tierra. Como consecuencia del pecado, Dios maldijo la tierra para que produjera espinos y cardos. Y Jehová sacó del huerto del Edén a Adán para que labrase la tierra de la que fue tomado.
Como resultado, Satanás tomó control del sistema de este mundo. El hombre ya no tenía dominio sobre la tierra, sino que era esclavo del príncipe de las tinieblas y de sus legiones de demonios. Sin embargo, Dios, por su amor, prometió enviar a un Salvador para eliminar el daño causado por Adán. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. 2 de ellos se llamaban Caín y Abel. Caín, el primogénito, en un arranque de ira, mató a su hermano Abel. La humanidad había empezado ya su descenso. A medida que los poderes de las tinieblas se expandieron en la tierra, la humanidad llegó a ser más violenta. Aumentaron las incesantes guerras y los horrendos actos de asesinato, violación y tortura. A pesar de la misericordia de Dios, los corazones de los hombres continuaron rebelándose contra Él. Puesto que no había temor de Dios, la humanidad cayó en el nivel más bajo de depravación, aún sacrificando a sus hijos a Satanás. Casi no se encontraban hombres que amaran a Dios. Pero había uno, un hombre de fe, llamado Abraham. Él era amigo de Dios. Y el Señor lo bendijo dándole un hijo cuando su esposa tenía 90 años de edad. Fue un nacimiento milagroso. De ese linaje provino el pueblo elegido de Dios, los hijos de Israel. Al pasar el tiempo, los hijos de Israel se multiplicaron y prosperaron para luego ser esclavos de los egipcios y sufrieron así por 400 años. Dios escuchó el clamor de su pueblo cuando pidió ayuda. Él los amaba y quería que les sirvieran. Por tanto, les envió un libertador. Este fue Moisés. Él le llevó el mensaje de Dios al hombre más poderoso de la tierra, al gobernante de Egipto, el poderoso faraón. Moisés le habló en nombre de Dios diciéndole: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se negó a hacerlo. Por tanto, Dios envió plagas contra Egipto para forzar al faraón a que cediera. Dios convirtió toda el agua en sangre. Los peces murieron y el río hedía. Los egipcios estaban desesperados. En ningún lugar de la nación podían beber agua. Pero el faraón no cedió. Siguieron después otras plagas. Las ranas cubrieron la tierra. El ganado murió. Y el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Los egipcios estaban aterrorizados. Pero el corazón del faraón se endureció aún más. Entonces Dios envió otra plaga a los egipcios. Úlceras cubrieron a las personas y a las bestias. Después de esto, siguió otro mal. Por toda la tierra cayó granizo mezclado con fuego, destruyendo todas las cosechas. Egipto estaba en ruinas. La última plaga causaría la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Moisés les advirtió a los israelitas para que pusieran la sangre de un cordero en los postes de sus puertas, para protegerse de la maldición final de Dios. Dios juzgó a Egipto. A la medianoche pasó por la tierra con el destructor, quien mataba a todos los primogénitos. Pero cuando Dios veía la sangre en los postes de las puertas, no permitía que el destructor entrara en esas casas. Pasaban de largo. Esa noche había cadáveres en todos los hogares egipcios. La histeria dominaba la nación. Aún el hijo del faraón había muerto.
Antes del amanecer, el faraón le ordenó a Moisés que se llevara a los israelitas para que sirvieran a su Dios. Así salieron bajo la poderosa mano de Dios. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa trascendental noche sería para consagrarla para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. El faraón intentó detenerlos una vez más, pero Dios abrió el mar rojo, permitiendo que Moisés y los israelitas escaparan. Entonces, Dios destruyó el ejército del faraón cerrando el mar sobre ellos. Dios realizó milagros increíbles ante el pueblo para mostrarles su gran poder. Después Dios les dio leyes, los 10 mandamientos, para protegerlos del pecado y guiarlos en la vida. Pero los hijos de Israel se rebelaron. Externamente servían a Dios, pero no en sus corazones. Pronto se olvidaron de los milagros y de cómo habían sido liberados de la tierra de Egipto. Como consecuencia, Dios levantó reyes para que los gobernaran. Pero aún los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Entonces Dios envió a sus profetas para advertir a la gente que se arrepintiera de sus pecados y sirviera al Señor. Pero se rebelaron una y otra vez. La gente odió a los profetas y en vez de arrepentirse y servir al Señor, mataron a esos hombres de Dios sin ninguna misericordia. Los hijos de Israel pecaron vez tras vez. Por tanto, Dios permitió que fueran llevados cautivos y sufrieran en esclavitud. Veamos nuestra situación hoy. Realmente no somos diferentes. El mundo entero está lleno de mentirosos, ladrones, asesinos y fornicadores. Amamos la venganza. Todos estamos bajo la maldición del pecado. Las Escrituras declaran: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó: diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento.
Es algo temible caer en las manos de un Dios enojado. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche por toda la eternidad. Pero Dios, por su gran amor, preparó un camino para que tú no tengas que ir a ese terrible lugar. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ama y quiere que vivas con Él en el cielo, y ha preparado un camino para que puedas ir a Él y no al infierno. Ese camino es por medio del prometido, el libertador. Los judíos lo esperaron como su Mesías y por siglos oraron para que Él viniera y los salvara. Alrededor del año 760 antes de Cristo, el profeta Isaías le dijo a la nación de Israel: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Satanás comprendió la profecía. Desde ese momento vigiló con cuidado a toda virgen en Israel. Años después, antes del nacimiento del Mesías, Israel había caído una vez más bajo el dominio de una potencia extranjera. Esta vez se trataba del poderoso Imperio Romano. Roma no mostraba misericordia alguna por los judíos, y fue durante este difícil período cuando se inició el gran plan de salvación de Dios.
Cuando Gabriel, uno de los ángeles de más alto rango en el cielo, penetró en la atmósfera de la tierra, los poderes de las tinieblas sintieron el impacto, reconociendo al instante que estaba en marcha el plan de Dios. Gabriel llegó a la ciudad de Nazaret para visitar a María, una virgen, a fin de darle el mensaje que transformaría al mundo para siempre. María se turbó ante la presencia del ángel. Entonces él le dijo: «Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y María le creyó a Gabriel y dijo: «Hágase conmigo conforme a tu palabra». Jesús dejó la gloria del cielo para comenzar su misión, el destino, Nazaret. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María y ella concibió. En su cuerpo, el Creador del universo se transformó en un bebé. Después, María fue guiada a visitar a su prima, quien era mayor que ella y tenía 6 meses de embarazo. Cuando Elisabet escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. El hijo de Elisabet nacería y sería Juan el Bautista. Y Elisabet exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María estaba desposada con José, pero ella estaba embarazada y la ley judía demandaba que se matara a toda doncella que quedara embarazada antes del matrimonio. Este era un serio problema para María. Satanás deseaba que María muriera apedreada para matar al bebé. Pero José amaba a María y no quiso avergonzarla delante de toda la gente. Él temía por la vida de ella, así que planeó cancelar la boda en secreto. Entonces el ángel del Señor le apareció a José en sueños y le dijo: «No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Entonces José y María se casaron en la ciudad de Nazaret. En Roma, Satanás impulsó a Augusto César a empadronar a toda la gente. El objetivo de Satanás era hacer daño. Pero al hacerlo, ayudó a que se cumpliera la profecía de la Biblia, forzando a José y María a viajar a Belén, donde según la Biblia nacería Jesús. Belén era el lugar de nacimiento de José y allá tuvo que ir para ser empadronado. Se acercaba ya el tiempo en que María daría luz. Satanás esperaba que sufriera un accidente en ese largo viaje, pero Dios tenía todo bajo su control. Y ella, según relata la Biblia, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa noche había pastores en un campo cercano, cuidando a sus ovejas. El ángel del Señor se les apareció y les dijo: «No temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Fue en un humilde establo donde nació el Creador del universo. La Biblia dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La Biblia describe de esta manera a Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. De acuerdo con la ley judía, María fielmente ofreció 2 tórtolas como ofrenda por el pecado. Aunque Dios había escogido a María para tan grande honor, ella sabía que era pecadora y comprendió que su Hijo, Jesús, sería su Salvador. En el templo había un hombre respetable llamado Simeón. La Biblia dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él tomó al niño Jesús en sus brazos y dijo: han visto mis ojos tu salvación. Cuando nació el Señor Jesús, en el cielo apareció una estrella y magos del oriente la siguieron llevando regalos. Ellos viajaron durante 2 años hasta llegar a Jerusalén. Los magos se presentaron ante el rey Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, por aquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Aunque hubo una terrible matanza de niños inocentes, Dios llevó al cielo sus preciosas almas. Después de la muerte del rey Herodes, la familia volvió a Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús comprendió que un día, como el Cordero de Dios, sería crucificado por los pecados del mundo. Nunca ha existido una vida más importante que la de él. Al concluir la fiesta, en vez de retornar a casa con su familia, Jesús estaba en el gran templo con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Satanás estaba observando a su enemigo y escuchando sus palabras. Los doctores de la ley se asombraron por su inteligencia y sus respuestas. ¿Cómo era posible que Jesús supiera tanto acerca de la ley? La respuesta es fácil. Cuando estaba en su gloria, 1500 años antes, él mismo le había dado las leyes a Moisés en el monte Sinaí. Cuando José y María hallaron a Jesús, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 18 años después, a Juan el Bautista le preguntaron si era el profeta. Él les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Al día siguiente, Jesús, que ya tenía 30 años de edad, fue ante Juan para ser bautizado. Cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De inmediato fue guiado por el Espíritu al desierto, y estuvo allí con las fieras, y fue tentado por el diablo, y no comió nada por 40 días. A pesar de todos los esfuerzos de Satanás para que el Señor pecara, no lo logró, porque Jesús es Dios Todopoderoso, y no hay pecado en él. Cuando terminó la tentación, Jesús dijo:
vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando el Señor comenzó su ministerio, predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús reveló lo que estaba en el corazón de Dios, diciendo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La gente se admiraba de sus enseñanzas y decía: ningún otro hombre ha hablado como él. Muchos de los líderes religiosos que tenían control del templo eran hombres adinerados e hipócritas, que no mostraban misericordia y habían corrompido las leyes de Dios. Pronto, estos se convirtieron en enemigos del Señor Jesús. Habían convertido el templo de Dios en un mercado para ganar dinero, defraudando a los pobres e inocentes. Al ver esto, Jesús se enojó e hizo un azote con cuerdas, y arrojando del templo a los religiosos estafadores, esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y exclamó: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús realizaba grandes milagros. La Biblia dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor tuvo compasión de la multitud que lo había seguido, porque no tenían que comer. Y mediante su milagroso poder, con solo 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000 hombres y a sus familias. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una noche, Jesús sorprendió a sus discípulos porque lo vieron caminar sobre el agua. Entonces les dijo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Toda la creación obedecía al Hijo de Dios, Jesús, quien declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Demostrando su poder, fue a la tumba de Lázaro, quien había fallecido 4 días antes. Allí Jesús clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y por todas partes se difundió la noticia de que Jesús incluso podía resucitar a los muertos. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La gente admiraba a Jesús. Los que se oponían a él eran los líderes religiosos, quienes lo acusaron afirmando que su poder procedía de Satanás. Pero Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis.
Satanás estaba involucrado en forma oculta. Pero debemos recordar que el diablo no puede hacerle nada a una persona sin el permiso de Dios el Padre en el cielo. Por tanto, para que se cumpliera la profecía bíblica, Dios permitió que Satanás atacara al Señor Jesús. Después, los enemigos religiosos del Señor trataron de tenderle trampa, preguntándole: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándoles, se fueron. Jesús denunció a los fariseos cuando les dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A las multitudes Jesús les dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús hizo estremecer las estructuras religiosas establecidas cuando dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Declarando así al mundo entero que Él era el único camino al cielo. Esas palabras transformaron el mundo religioso. Los líderes odiaron a Jesús por pronunciarlas, y mucha gente las aborrece hoy. El ministerio del Mesías estaba llegando a su fin. El profeta Daniel anunció el día exacto cuando el Mesías entraría en Jerusalén, escuchando los hosanas de la multitud. Pero Jesús sabía que una semana después, esa multitud gritaría: ¡crucifícalo! Satanás estaba impulsando a los líderes religiosos para que tramaran la muerte de su mayor enemigo. Después de todo, Jesucristo los había arrojado del cielo a él y a sus ángeles. Los discípulos aún estaban emocionados por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, creyendo que pronto él sería rey. Pero en la cena de la Pascua, Jesús les explicó que pronto él derramaría su sangre y moriría. Después Jesús tomó pan y vino como símbolo de lo que ocurriría. Partió el pan, el cual representaba su cuerpo que sería quebrantado en la cruz. Luego les dio vino, el cual representaba la sangre que él derramaría.
Esto estableció una práctica que debían seguir hasta su segunda venida. Después de la cena, Satanás se puso en acción. Usó a un discípulo llamado Judas Iscariote entrando en su cuerpo. Lo que sucedió a continuación hizo de Judas el mayor traidor de toda la historia. Judas se presentó ante los principales sacerdotes para traicionar al Señor. Se vendió a los religiosos por 30 piezas de plata. Entonces Satanás, creyendo que había llegado la hora de su victoria, convocó en Jerusalén a sus potestades de las tinieblas para destruir a Jesús, la luz del mundo. Esa noche, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní y se alejó para orar a solas. La Biblia dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, llevaría sobre sí los pecados de todo el mundo. Jesús oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pero Jesús, tocando su oreja, le sanó. Y dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús les recordó que él podría orar a su Padre Celestial y que él le daría más de 12 legiones de ángeles para rescatarlo. Eso significaría más de 72,000 ángeles. Pero Jesús no hubiera permitido que los ángeles lo defendieran. Tenía que ser crucificado para que se cumplieran las Escrituras. Mientras Jesús era arrestado, Satanás estaba feliz. Su peor enemigo se encontraba indefenso y había llegado el momento de venganza para el diablo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús respondió, yo soy. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros la abofeteaban.
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Esta conducta cumplió otra profecía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Después de escuchar las acusaciones, Pilato se sintió atrapado políticamente. Llevado por el temor, buscó un escape. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Los judíos enfurecidos casi convierten la situación en un motín, presionando hacia Pilato. Se celebraba entonces una festividad judía, y Pilato sabía que era la costumbre soltar un preso ese día. Él quería soltar a Jesús. Los soldados pusieron ante la multitud a un homicida llamado Barrabás. La gente tendría que escoger entre él y el Señor Jesús. Cuando Pilato preguntó a la multitud a cuál debía soltar, a Cristo o a Barrabás, para su sorpresa todos gritaron a la vez: ¡A este hombre no! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato les preguntó qué debía hacer con el hombre llamado el Rey de los Judíos. La multitud gritó: ¡Crucifícale! Pilato no hallaba en Jesús nada de que fuera digno de muerte. Entonces pensó que si lo castigaba, la multitud quedaría satisfecha y podría soltarlo. Así que los soldados lo llevaron para azotarlo. Pero el Señor Jesús tenía completo control de la situación. Cada paso de la crucifixión había sido planeado en el cielo por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, aún antes de crear la tierra. Los soldados ataron las manos del Salvador a una viga alta y lo azotaron, cumpliendo la profecía que dice: Di mi cuerpo a los heridores. Jesús tenía el poder para detenerlos, pero voluntariamente permitió que lo hicieran. El azote de cuero por lo general tenía en el extremo pedazos de metal, bolas de plomo y huesos afilados. Con eso azotaban no solo la espalda, sino también las nalgas y las piernas. Cuando el metal y los huesos afilados del látigo rasgaban la carne, los músculos sufrían cortes profundos. Al dañar también las arterias, brotaba la sangre. La mayoría de las víctimas morían al ser azotadas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Recuerda cuando Dios maldijo la tierra con espinos por causa del pecado? Los soldados hicieron una corona de espinas venenosas y se la pusieron a Jesús en la cabeza, causándole terrible dolor, inflamación y sangrado. Jesús sería el sacrificio por el pecado ofrecido por nosotros. La corona de espinas simbolizaba lo horrendo del pecado. Después lo despojaron de sus ropas y le pusieron un manto escarlata, poniéndole una caña en la mano derecha. Hincaban la rodilla delante de él y se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos!
cada uno de los soldados que se encontraba allí golpeaba el rostro de Jesús con los puños, sin misericordia alguna, y con la caña lo golpeaban en la cabeza. Escupían al Cordero de Dios, cumpliendo lo que dice la Escritura. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús fue llevado nuevamente ante el gobernador Poncio Pilato, quien se jactó de tener el poder para crucificarlo o dejarlo en libertad. Pero el Señor le respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Anteriormente Jesús había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Desde ese momento, Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos gritaban: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Satanás agitaba las emociones de la multitud, incitando el odio hacia Jesús. Satanás creía tener completamente todo bajo su control, pero no era así. Sin saberlo, Satanás era un títere en las manos de Dios. Ignoraba por completo que sus acciones estaban cumpliendo las profecías bíblicas. Por última vez, Pilato dijo: he aquí vuestro rey. Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. La multitud continuaba gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cuando Pilato se dio cuenta de que había perdido todo el control de la situación, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Todo el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios les tomó la palabra y han sufrido desde entonces. Después Pilato entregó a Jesús para que fuera crucificado y se lo llevaron. Su carne estaba desgarrada cuando le ordenaron que cargara una cruz que pesaba más de 45 kilos. Y con ella recorrió más de 595 metros hasta el lugar de ejecución, el Gólgota. La rústica madera se hundía en la espalda destrozada de Jesús, quien para entonces estaba ya deshidratado. El milagro era que aún estuviera con vida. Se cumplió así la siguiente profecía: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y otra profecía se hizo realidad: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Dios, por amor y misericordia, dejó el cielo para sufrir insultos, mentiras y odio de parte de su creación, y para morir por los pecados de toda la gente. Los ángeles observaban horrorizados. Para entonces su rostro era una masa de tejidos desgarrados. Las espinas que habían causado esa masiva inflamación y dolorosa infección habían quedado casi totalmente cubiertas por la carne inflamada, al punto que Jesús ya no tenía la apariencia de un ser humano.
Cientos de años antes de que ocurriera esto, el salmista profetizó las siguientes palabras acerca de Jesús. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Jesucristo mismo dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Los soldados echaron suertes por la túnica del Señor. El gentil Jesús sufrió la humillación aún mayor cuando lo dejaron desnudo ante toda la gente. Jesús miró a los que lo atormentaban y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que pasaban por allí le decían: ¡sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! También los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: ¿otro salvó a sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que hagamos y creamos. El horror de la crucifixión fue descrita médicamente por un competente médico, quien dijo: esta era la muerte más atormentadora que un hombre podía enfrentar. Tenía que sostenerse para poder respirar. El agudo dolor causado por los clavos que atraviesan el nervio medio de las muñecas sube por sus brazos hasta el cerebro y desciende por la columna vertebral. El clavo, al penetrar a través de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies, hace que el cuerpo se enderece violentamente. Después los músculos de las piernas se convulsionan e impulsan el cuerpo hacia abajo, haciendo que se estrelle contra la cruz. La persona logra aspirar, pero no puede exhalar sino hasta que el dióxido carbónico, acumulado en sus pulmones y en la corriente sanguínea, fuerza la respiración para aliviar los calambres. El agotamiento, la conmoción, la deshidratación y la parálisis destruyen a la víctima. El corazón apenas puede bombear la espesa sangre, mientras que cada una de sus millones de células muere una por una. Nuestros pecados enviaron a Jesucristo a la cruz. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este fue el momento crucial de toda la historia. Nunca más hubo un día como este. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre que Jesús derramó en la cruz en ese terrible día no fue humana. Fue la sangre preciosa de Dios. Lo único que podía limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué sufrió Jesús todo esto? Por ti. Porque Él te ama
El cielo se oscureció porque Dios el Padre no podía mirar el pecado. Jesús cargó sobre sí el pecado de la humanidad, incluyendo todos los malos pensamientos y obras, y pagó el precio terrible en la cruel cruz. Y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justo antes de morir, el Señor exclamó: ¡consumado es! Había concluido todo lo que se necesitaba hacer para salvarnos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El sacrificio en la cruz nunca más se repetirá. Para asegurarse de que el Señor había muerto, un soldado le clavó una lanza por el costado y salió sangre y agua. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Después que expiró, bajaron el cuerpo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro prestado. En Jerusalén reinaba una gran incertidumbre. El Señor Jesús había muerto. Judas se había ahorcado. Y los discípulos estaban ocultos porque temían perder la vida. Parecía no haber esperanza alguna. Los discípulos, dominados por la incredulidad, olvidaron que Jesús había dicho que resucitaría. Entonces, sucedió el evento más grandioso de todos los tiempos. 3 días después que Jesús fue sepultado, la gloria de Dios se manifestó y aquel que había sido crucificado resucitó de entre los muertos, ofreciéndole al mundo la esperanza de la vida eterna. El Señor Jesucristo, obteniendo una gran victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, proclamó: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es y el que era y ha de venir, el Todopoderoso y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres llevaron especias aromáticas a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Allí, un ángel les habló diciendo: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. El reino de Satanás fue destruido. En medio de su ira, Satanás fue derrotado. El Cristo resucitado significaba que los días de Satanás estaban contados. Satanás subestimó el poder de Dios Todopoderoso. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera crucificado al Señor. Jesús resucitado fue visto por más de 500 testigos. Sus discípulos sintieron gran gozo. El Señor les dio esta clara orden: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ahora, observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera
que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos ahí, a su segunda muerte. En el nombre de Dios, antes que sea demasiado tarde, antes de morir. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Antes de regresar al cielo, Jesús dio esta maravillosa promesa para todos los que lo reciban. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús proclamó: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces fue alzado entre las nubes al cielo. Esta es la historia más grandiosa que se haya relatado jamás. Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes a Jesús, no conoces el camino al cielo. Él mismo dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda, pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena: Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, rocas, ríos, ídolos hechos con las manos.
y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlos solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú? Si recibes a Jesucristo, este será el principio de una vida nueva, maravillosa. Dios te bendecirá y transformará tu vida, dándote un nuevo corazón. No desaparecerán todos tus problemas, pero Él llevará tus cargas por ti, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero lo mejor será cuando en el momento de la muerte te presentes ante tu maravilloso Salvador y Él te diga: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Dios te ama y Él te ha guiado hasta aquí para que puedas salvarte del infierno ardiente. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, debes pedírselo. Repite, por favor, estas palabras de todo corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mí y que resucitó de entre los muertos. Jesús, me arrepiento en este momento. Quiero dejar el pecado. Ven a mi corazón. Confío solo en ti para mi salvación. Gracias por permitirme escuchar y recibir las palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.